El millonario se queda atónito al descubrir que la mendiga negra huyó y aún es virgen tras 6 años. Ricardo Richie Mendoza, tiburón de las finanzas, rey Midas de Wall Street, estaba que echaba humo. Isabela Suárez, que lo dejó plantado en el altar hace 6 años. Veterinaria, en San Lorenzo, ese agujero en medio de la nada. Imposible. Y sin embargo, ahí estaba. La foto en la revista del Agro era inconfundible. Esos ojos, esa sonrisa, lo volvían loco, carajo. Recordaba el día que la vio por primera vez. Una morena hermosa con un futuro brillante. La hija del gobernador con quien casarlo era un ganar-ganar. La muchacha ideal para llevar su apellido. Él, con su traje de Armani y su ego inflado, pensaba que la tenía ganada. Pero esa noche Isabela desapareció, como si la tierra se la hubiera tragado. Y ahora, ¿una veterinaria? La junta directiva quedó en pausa. Tengo un asunto urgente que atender, soltó, con su voz de mando que no admitía réplicas. Tomó su jet privado, destino San Lorenzo. El pueblo era pintoresco. Una iglesia, un par de bodegas, burros y un calor que te derretía el asfalto. La clínica veterinaria, un rancho destartalado. Y ahí estaba ella, con una gallina en los brazos, vestida con un overol lleno de barro. La misma mujer que iba a ser su esposa. Isabela soltó con la voz temblorosa. Ella levantó la vista. Un segundo de silencio. Un relámpago en sus ojos. Ricardo, susurró, como si estuviera viendo un fantasma. El reencuentro fue tenso. Palabras medidas, reproches silenciados. Pero la chispa seguía ahí. Cuando Ricardo se ofreció a llevarla a visitar a su madre, doña Elena, vio una oportunidad. Un viaje por esos caminos vecinales llenos de baches era perfecto para aclarar las cosas. La casa de doña Elena era humilde, pero llena de calor. La mujer, demacrada, tomó la mano de Ricardo. «Cuídala, mijo», le dijo, con una mirada que lo caló hasta los huesos. «Mi niña ha sufrido mucho. Tiene un secreto que la está matando». ¿Un secreto? ¿De qué hablaba? Esa noche a la luz de las velas en la única posada del pueblo, Isabela se derrumbó. «No me fui por el matrimonio arreglado, Ricardo. Hay algo más, algo que si se supiera nos destruiría a los dos». ¡Bum! La bomba explotó. ¿Qué demonios estaba ocultando Isabela? ¿Y por qué doña Elena le pedía que la protegiera? La noche se hizo eterna. Ricardo sintió que se adentraba en un laberinto oscuro, lleno de secretos. Y él, un simple peón en este juego peligroso. ¿Qué iba a pasar ahora? «Ey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bum! La bomba explotó. Que demônios estava ocultando Isabela? E por que doña Elena le pedía que la protegia? La noche se hizo eterna. Ricardo sintió que se adentraba en un laberinto oscuro, lleno de secretos, y él, un simple peón en este juego peligroso. ¿Qué iba a pasar ahora? Isabela respiró hondo. Las velas parpadeaban, jugando con las sombras en su rostro. «Ricardo, esto es difícil, muy difícil». Tragó saliva. «Hace 6 años no me escapé para evitar el matrimonio». Ricardo se echó hacia atrás, incrédulo. «Entonces, ¿por qué, Isabela? ¿Por qué me dejaste así sin una palabra?» Ella bajó la mirada. «Porque estaba embarazada».
El silencio se hizo ensordecedor. Ricardo sintió que el aire le faltaba. ¿Embarazada? ¿De él? ¿Un hijo? ¿6 años? ¿Un hijo que no conocía? Su cabeza daba vueltas. ¿Mío? Logró balbucear. Isabela asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Tuyo, Ricardo. Era tuyo. Pero lo perdí. Otra bomba. Un aborto espontáneo. La vida de Isabela había sido un infierno durante esos 6 años. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Dolor. Culpa. ¿Qué clase de monstruo había sido? Pero algo no cuadraba. Si había perdido el bebé, ¿cuál era el secreto que la estaba matando? ¿Por qué doña Elena le había suplicado que la protegiera? Isabela, lo siento mucho, pero no entiendo. Si perdiste al bebé, ¿cuál es el secreto? Ella se mordió el labio. No era solo un bebé, Ricardo. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Isabela tomó aire. Eran 2. Gemelos. Doble golpe. Gemelos. Había perdido gemelos. La vida era jodidamente cruel. Pero aún así, no era el secreto. Ricardo sintió que la desesperación lo invadía. Isabela, por favor, dímelo. Necesito saber la verdad. Ella se levantó, temblorosa. Caminó hasta la ventana, mirando la noche oscura. Uno de ellos, no lo perdí. Ricardo se puso de pie de golpe. ¿Qué estás diciendo? ¿Que uno de nuestros hijos está vivo? Isabela asintió lentamente, sin volverse. Sí, pero su voz se quebró. No lo crié yo. Ricardo se acercó a ella, tomándola por los hombros. ¿Quién lo crió? Dímelo, Isabela. ¿Quién tiene a mi hijo? Isabela se giró hacia él, con los ojos desorbitados por el terror. Lo tiene tu padre, Ricardo. La habitación comenzó a girar. Su padre. Su propio padre. ¿Qué clase de locura era esta? ¿Por qué su padre le habría arrebatado a su hijo? ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Isabela negó con la cabeza, desesperada. No lo es, Ricardo. Tu padre siempre quiso un heredero. Pero tú eras diferente, demasiado blando. Pero ¿por qué me ocultaría algo así? Es mi hijo. Isabela se echó a llorar. Porque tu padre no quiere que tú lo críes. Dice que lo arruinarías. Dice que el niño tiene que ser criado como un Mendoza de verdad. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su padre, un monstruo, le había robado a su hijo. Le había mentido durante 6 años. Le había arrebatado la oportunidad de ser padre. Un ruido fuerte resonó en la puerta. Un golpe seco y violento. Isabela pegó un grito de terror. ¡Ricardo! ¡Sal de ahí ahora mismo! Gritó una voz desde el otro lado. La voz de su padre. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre lo había encontrado y no parecía estar contento. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué clase de infierno estaba a punto de desatarse? Ricardo sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no para bien. «Ricardo, sal de ahí ahora mismo», gritó una voz desde el otro lado, la voz de su padre. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre lo había encontrado, y no parecía estar contento. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué clase de infierno estaba a punto de desatarse? Ricardo sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no para bien. La huerta se abrió de golpe. Un hombre corpulento, con el rostro enrojecido por la ira, entró como una tromba. Don Fernando Mendoza, el patriarca, el hombre que lo controlaba todo. «¡Ricardo, qué vergüenza! Revolcándote en este cuchitril», escupió, mirando a Isabela con desprecio. «¿Y tú? La veterinaria. Siempre supe que eras una interesada». Ricardo se interpuso entre su padre e Isabela. «No le hables así, y explica qué demonios está pasando». Don Fernando soltó una carcajada amarga. «¿Explicar? Te voy a explicar lo que eres, Ricardo. Un inútil,
Un blandengue que no sabe ni criar a sus propios hijos. Mi hijo. Ese es el problema. Mi hijo. ¿Dónde está? Gritó Ricardo, sintiendo que la rabia lo consumía. El silencio se apoderó de la habitación. Don Fernando lo miró fijamente, con una sonrisa escalofriante. Tu hijo está donde debe estar, siendo criado como un Mendoza, preparado para tomar las riendas del imperio. No, él me pertenece, bramó Ricardo, lanzándose contra su padre. Pero don Fernando era más fuerte de lo que parecía. Lo esquivó con facilidad y lo agarró del brazo, apretándolo con fuerza. No te atrevas a desafiarme, Ricardo. Soy tu padre, y sé lo que es mejor para ti y para tu hijo. De repente, un grito agudo rompió el silencio. Isabela se había abalanzado sobre don Fernando, intentando defender a Ricardo. «Déjalo en paz. Es un hombre libre». Don Fernando la empujó con violencia, haciéndola caer al suelo. Ricardo sintió que la sangre le hervía. «No la toques», gritó, volviendo a lanzarse contra su padre. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un sonido seco y metálico resonó en la habitación. Un disparo. Ricardo se quedó paralizado, con la mirada fija en su padre. Don Fernando sostenía una pistola en la mano, la pistola que acababa de disparar, pero no le había disparado a Ricardo. La mirada de don Fernando estaba fija en Isabela, y en su pecho una mancha roja se extendía rápidamente. Isabela cayó al suelo, sin decir una palabra. La sangre brotaba a borbotones, tiñendo el suelo de rojo. Ricardo corrió hacia ella, gritando su nombre. La tomó en sus brazos, sintiendo su cuerpo temblar. «Isabela, resiste, por favor, no te mueras», suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya era demasiado tarde. La vida se le escapaba a borbotones. Isabela lo miró a los ojos, con una sonrisa débil. «Te amo, Ricardo. Cuida de nuestro hijo». Y con esas palabras, su mirada se apagó. Isabela murió en sus brazos. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Ricardo abrazó el cuerpo sin vida de Isabela, llorando desconsoladamente. Don Fernando observaba la escena con frialdad. No mostraba ni una pizca de remordimiento. «Un accidente, un desafortunado accidente», dijo con una voz gélida. «Pero ahora ya no hay obstáculos. Ahora podrás centrarte en tu hijo, en el futuro de los Mendoza». Ricardo levantó la vista con el rostro bañado en lágrimas y la mirada llena de odio. «Eres un monstruo», gritó con la voz rota por el dolor. «Te odio. Te juro que te voy a hacer pagar por esto». Don Fernando sonrió con desprecio. «Inténtalo, Ricardo. Pero recuerda, yo soy el que tiene el poder, y ahora también tengo a tu hijo». De repente un sonido de sirenas rompió el silencio. La policía. Alguien había llamado. Don Fernando lo miró con una última mirada desafiante. «Adiós, Ricardo. Disfruta de tu tiempo en la cárcel. Yo me encargaré de que tu hijo tenga la educación que se merece». Y con esas palabras, don Fernando salió de la habitación, dejando a Ricardo solo con el cadáver de Isabela. Pero justo antes de cruzar la puerta, don Fernando se detuvo. Se giró hacia Ricardo y le susurró algo al oído, algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. «Por cierto, Ricardo, el niño no es tuyo, es mío». Ricardo se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? Don Fernando sonrió con malicia y desapareció por la puerta, dejando a Ricardo en un mar de dudas, dolor y desesperación. El verdadero horror apenas acababa de comenzar. Y con esas palabras, don Fernando salió da sala, deixando Ricardo sozinho co cadáver de Isabela. Mas justo antes de cruzar a porta, don Fernando se deteve, se giró hacia Ricardo y le susurró algo al oído. «Oído,
algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Por cierto, Ricardo, el niño no es tuyo, es mío. Ricardo se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? Don Fernando sonrió con malicia y desapareció por la puerta, dejando a Ricardo en un mar de dudas, dolor y desesperación. El verdadero horror apenas acababa de comenzar. A sirene da policía rasgaba la noite, cortando el silencio como una faca. Ricardo, atordoado, abraçava o corpo sem vida de Isabela. As palavras do pai ecoavam à sua cabeça. O menino não é teu, é meu. Impossível. Tinha que ser mentira. Una última tortura antes de deixarlo apodrecer na cadeia. Os policiais invadiram a cabana, armas en puño. A cena era dantesca. Isabela morta, Ricardo ensanguentado, o ar carregado de pólvora y dor. Ricardo no resistió. Deixóse algemar, o olar perdido en el vacío. Na delegacia, o interrogatorio fue un borrón. Preguntas, acusaciones, a frieza de los policiales. Él solo conseguía pensar en Isabela, en el hijo que tal vez no fuera suyo, en la traición del padre. Pasáronse días. Ricardo defiñaba en la cela, a barba por facer, a ropas suyas, a alma en frangallos. La acusación de homicidio cualificado pairaba sobre él como una sentencia. Un día, una abogada apareció, doctora Elena Vargas, una mujer joven, de olar firme y fala mansa. Ella dijo que acreditaba en su inocencia y que iba a luchar para probarla. Ricardo no tenía esperanzas, mas aceitó la ayuda. Elena era incansable, reviraba cada detalle, entrevistaba testemunhas, buscaba pistas, y entonces la bomba explotó. Elena consiguió acceso al laudo de autopsia de Isabela, y lo que estaba escrito allí mudó todo. Isabela no murió por un tiro. Ella ya estaba muriendo. Tenía un tumor incurable en el cerebro. El tiro solo aceleró el inevitable. Pero la mayor revelación estaba en el examen de DNA. Elena consiguió muestras del sangre de Ricardo y del supuesto filho, y el resultado fue negativo. Ricardo no era el padre. Elena fue hasta la cela de Ricardo con los resultados. Él lo vio todo en silencio, el rostro impasible. Cuando ella terminó, él levantó a la cabeza, ojos marejados. ¿Quién es el padre entonces? Elena respiró fundo. Ricardo, prepárase. La verdad es más chocante de lo que se imagina. El padre de Isabela es tú. Ricardo frenció la pata confusionado. ¿Cómo así? El examen dio negativo. Sí. Hace inseminación artificial. Usa su esperma congelado años antes de que te separaran. Su padre, él sabía de todo, él planeó todo. Él quería un heredero con su sangre, más longe de ti. Él manipuló los exámenes, las pruebas, todo para incriminarlo. Ricardo sintió el suelo sumir sobre sus pies. Su padre, aquel monstruo, él había matado a Isabela como había robado su hijo. Incriminado por um crime que não cometeu. Mas a verdade não parava por aí. Helena tinha mais uma revelação. Ricardo, seu pai não é seu pai. O quê? Ricardo arregalou os olhos incrédulo. Descobri que Dom Fernando Mendoza nunca pôde ter filhos. Ele comprou você, Ricardo. Você é filho de outro homem. O verdadeiro pai de seu filho é você de novo. E o avô também. Descobri que Dom Fernando Mendoza nunca pôde ter filhos. Ele comprou você, Ricardo. Você é filho de outro homem. O verdadeiro pai de seu filho é você de novo. E o avô também. Ricardo cambaleou. A cela pareceu girar. Era demais para processar. Seu pai não era seu pai. Ele era filho de outro homem. E era o pai que é abuelo de su propio filho. La abogada debía estar loca. Eso no puede ser verdad. Él le murmuró, sintiendo un frío en la espinha. Helena pegó su mano. Eu sei que es chocante, Ricardo.
Mas tengo las pruebas. Don Fernando siempre supo que era estéril. Él precisaba de un herdeiro, un Mendoza de sangre. Él te encontró, te crió, mas nunca te amó de verdad. Vos eras solo un instrumento. Las piezas comenzaban a encajar. Desprecio del padre, la frieza. A obsesión pelo sobrenome. Ricardo nunca entendió hasta acá. ¿Y Isabela? ¿Ella sabía? Preguntó con voz fraca. Elena asintió. Sí, ella descubrió la verdad hace algunos años. Fue por eso que ella fugió. Ella no quería que el filho de ella creciese sob el control de don Fernando. Pero ella encontró y la silenció. Una raiva fría comenzó a crecer dentro de Ricardo. Una raiva que él nunca sintió antes. Él precisaba salir de ahí. Precisaba confrontar a don Fernando. Precisa proteger a su filho. Me tire de ahí, Elena, él dijo, los ojos faiscando. Voy a hacer ese monstruo pagar por todo. Él la sonrió. Ya estoy cuidando de eso. Con las nuevas pruebas, o juez debe revogar su prisión preventiva en breve. Naquela noche, Ricardo dejó la cadea. Elena lo esperaba del lado de fuera, con un carro pronto para partir. ¿Dónde vamos? Él preguntó, entrando al carro. Para la Fazenda Mendoza, ella respondió, acelerando. Seu filho está lá. A viaje fue silenciosa. Ricardo estaba consumido pela raiva y pela ansiedad. Él no conseguía imaginar cómo sería encontrar seu filho, un filho que él ni sabía que existía. Cuando llegaron a la fazenda, la noche estaba oscura y silenciosa. Elena estacionó el carro longe de la casa principal y ellos siguieron a pie, escondidos la vegetación. Don Fernando debe ter reforzado la seguranza. Elena susurró. Temos que ter cuidado. Ellos se aproximaron da casa principal, observando as luces acesas y los guardas armados. Ricardo sintió el corazón acelerar. Seu filho estaba lá dentro, nas manos de aquel monstruo. De repente un grito agudo rasgó el silencio de la noche. Un grito de crianza. Ricardo sintió el sangue gelar. Era o grito do seu filho. Sin pensar duas veces, él corrió en dirección a casa, ignorando los gritos de Elena. Él precisaba salvar seu filho. Él invadió la casa, derrubando la puerta con un chute. Os guardas se viraron, sorpresos, y apuntaron las armas para él. «Ricardo», don Fernando gritó, surgiendo de uno de cuartos. «¿O qué está haciendo aquí?» Ricardo ignoró al pai y corrió en dirección al cuarto de donde vino el grito. Él abrió la puerta y vio una escena que lo perdió el aire. Seu filho estaba deitado na cama, amordazado y amarrado. Don Fernando estaba en pé ao lado da cama, con una seringa na mano. «Você no va a tocar nele, Ricardo», gritó, avanzando para cima do pai. Mas antes que él pudiese alcanzarlo, don Fernando viró a seringa y inyectó el líquido no brazo de la crianza. Ricardo paralizó. ¿O qué él tenía feito? ¿O qué tenía inyectado en su hijo? Don Fernando sonrió. Un sorriso doentío y triunfante. «Ahora él será mío para siempre. Esperé mucho tiempo por ese cosa». Y entonces don Fernando desabó en el suelo, convulsionando. Seringa cayó de su mano. Se contorció de dolor, espumando por la boca. Ricardo ficó paralizado, sin entender lo que estaba aconteciendo. Don Fernando estaba muriendo. ¿Por qué? De repente, una voz rouca faló atrás de él. Él usó el antídoto errado, Ricardo. Él tentó se proteger, mas se enganó. Ricardo se viró y viu Elena parada na porta, com uma arma na mão. A arma que ela usou para atirar em Dom Fernando. Ou não? «O que você fez?» Ricardo perguntou, atordoado. Elena sorriu, sorriso frio e calculista. «Eu só acelerei o processo, Ricardo. Dom Fernando já estava morrendo. Mas agora está tudo resolvido. Não há mais ninguém entre nós.
Ricardo a encarou, horrorizado. Ele estava olhando para um monstro pior que Dom Fernando. Você é louca. Ele gritou. Helena deu de ombros. Talvez, mas agora nós podemos ficar juntos. Você, eu e seu filho. Seremos uma família. Meu filho? Você envenenou meu filho! Ricardo gritou, correndo para a cama. Ele pegou o filho nos braços e o desamarrou. A criança estava pálida e fraca, mas ainda respirava. Eu preciso levá-lo para o hospital, ele disse, desesperado. Helena bloqueou a porta. Não seja tolo, Ricardo. Não há tempo para isso. Ele já está se transformando. Se transformando? Do que você está falando? Ricardo perguntou, o coração na garganta. Helena sorriu. Eu disse que ele seria meu para sempre, Ricardo, e eu nunca minto. Ela se aproximou deles, com um olhar fixo e perturbador. Eu injetei nele, Ricardo. O mesmo soro que eu injetei no Dom Fernando, e ele terá todos os segredos guardados às 7 chaves, revelados apenas para quem for digno e conseguir decifrar. Ricardo não entendeu. Ele olhou para o filho. Nos seus braços. E então ele viu. Os olhos da criança estaban mudando. Estaban ficando vermelhos. Las pupilas se dilataron y el pequeño comenzó a emitir un son gutural. La piel, antes macía y delicada, comenzó a gañar contornos escamosos y duros. Y el corazón de Ricardo cuasi paró cuando vio 2 pequeñas presas se proyectaren de la boca de su filho. Su pequeño estaba se transformando en un vampiro. Y el corazón de Ricardo cuasi paró cuando vio 2 pequeñas presas se proyectaren de la boca de su filho. Su pequeño estaba se transformando en un vampiro. ¡No! ¡No puede ser! Él le gritó, apretando a Filio contra el pecho. ¿Cómo aquí lo era posible? Vampiros no existían. Era locura, un pesadelo terrible. Helena sorría, un sorriso de victoria. Eu te dije, Ricardo, este será meu para siempre, y a través de él tendré poder, poder ilimitado. Ricardo oyó para el filho, horror pintado en su rostro. La transformación era rápida, brutal, la piel ficando más pálida, los ojos vermelhos brillando con una intensidad asustadora. Você es un monstruo, le consiguió decir la voz embargada por el miedo. Soy la evolución, Ricardo. Soy el futuro. Helena respondió, os ojos fixos na crianza. Y você, meu querido, terá el privilegio de testemunhar la ascensión de una nueva era. De repente, la puerta se abrió con un estrondo. Una figura alta e imponente surgió, la silueta recortada contra la luz del corredor. Ya, chega, Helena. A voz trovejó, carregada de furia. Ricardo arregaló os olhos. Era Isabela. Mas ¿cómo? Ella estaba morta. Él la vio morrer en sus brazos. ¿Isabela? ¿Mas cómo? Él balbuceó, a mente girando. Isabela avanzó para dentro del cuarto, olhar fixo en Helena. Eu deixei você brincar por tiempo de más, Helena. Mas agora la brincadeira acabó. Você no debería estar viva. Helena gagueó, la confianza desapareciendo de su rostro. Enganada de nuevo, querida. Isabela respondió, un sorriso frío danzando en sus labios. Eu sou muito más do que você imagina. Y entonces la reviravolta que mudaría todo. Isabela extendió la mano en dirección a Ricardo y su filho. Una luz intensa emanó de su palma, envolviéndoos en un brillo protector. Eu sou una cazadora, Ricardo, ella dice, a voz suave, mas firme. Una cazadora de vampiros, y eu vou proteger a mi nieto, custe o que custar. ¿Neto? Ricardo olió hacia ella confuso. ¿Neto? Sin Ricardo. Isabela respondió, como si liese sus pensamientos. Eu soy la madre de tu padre, y ese mi nieto es mi bisnieto.
Ricardo sintió como si un rayo tuviese caído sobre su cabeza. La madre de su padre, la cazadora de vampiros, todo de cabeza para abajo, distorcido, imposible. Elena soltó un grito de raiva y avanzó para cima de Isabela, las manos transformadas en garras afiadas. «Eu vou te matar», ella gritó. Isabela desvió al ataque con facilidad, a agilidad sorprendente para una mujer de su edad. Ella agarró el brazo de Elena y la jugó contra la pared, con fuerza brutal. «Você no entiende, Elena», Isabela dijo, su voz cargada de pena. «Você nunca tenía chance. Esa guerra ya fue decidida a mucho tiempo». Y entonces Isabela reveló su verdadera forma. Las facciones enrugadas se transformaron en un rostro joven y velo, los ojos brillando con una luz ancestral. Las patas esfarrapadas se deshicieron, revelando una armadura de plata reluciente. Ella no era una veterinaria. Ella no era una mendiga. Isabela era una guerrera, una guardián, una fuerza de naturaleza. Elena gritó de terror. «Você es una anciana», ella susurró, miedo paralizando sus movimientos. «Soy mucho más que eso», Isabela respondió, preparándose para el golpe final. «Soy la esperanza de un mundo que você jamás podrá comprender». La lucha estaba prestes a comenzar. Una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre dos mujeres que disputaban el destino de un hombre y su hijo. Mas acima de todo, una lucha por un secreto ancestral que mudaría todo lo que Ricardo acreditaba saber sobre su familia y sobre sí mismo. Y él, en medio de aquel turbillón de revelaciones y horrores, solo conseguía pensar en una cosa: cómo proteger su hijo de aquel mundo sombrío y cruel, mesmo que eso significase enfrentar a propia familia y su pasado. Mas ¿será que él le conseguiría? ¿Será que? Él estaba pronto para la verdad y que Isabela estaba prestes a revelar. ¿Será que él era fuerte o suficiente para luchar al lado de ella y protegerse o filio de las fuerzas de las trevas? Aquellas preguntas martelaban en su cabeza en cuanto él observaba a Isabela se preparar para la batalla, y en el fondo de su corazón él sabía que su vida jamás sería la misma. Elena gritó de terror. «Você es una anciana», ella susurró, el miedo paralizando sus movimientos. «Soy mucho más que eso», Isabela respondió, preparándose para el golpe final. «Soy la esperanza de un mundo que você jamás podrá comprender». Y entonces Isabela erguió las manos, no para atacar a Elena, sino para el alto. Un clarón intenso inundó o cuarto, tan fuerte que Ricardo teve que cechar los hoyos. Cuando consiguió abrir de nuevo, Elena no estaba más allí. Desaparecera como fumaza. Ricardo oyó para Isabela, confuso. «¿O qué? ¿Qué fue con ella?» Isabela respiró fundo. «Envié para un lugar de donde no podrá más nos hacer mal, pelo menos por un tiempo». Se viró para Ricardo, olhar preocupado. «Agora precisamos cuidar de su filho. La transformación ya comenzó». Ricardo corrió para la cama, apavorado. O menino estaba se contorciendo, a peli pálida y fría. Las presas ya estaban completamente formadas, y los ojos brillaban con una sed animalesca. «¿O qué podemos hacer? ¿Existe alguna cura?» Ricardo preguntó desesperado. Isabela balanzó a cabeza. «No». «Ah, cura, Ricardo. Mas hay una manera de controlar la transformación, de enseñarlo a vivir con la oscuridad dentro de él». Él pegó al menino en los brazos, embalándolo con cariño. El toque de él parecía calmarlo un poco. «Él precisa se alimentar», Isabela dijo, con el ojo triste. «Mas no de sangre humano. Hay una alternativa». Ricardo franció la testa. «¿Qué alternativa?», hesitó. «Existe una substancia, un elixir, feito del sangre de criaturas mágicas».
Es raro y perigoso, Desiopter, mas es la única cosa que puede saciar la sede de él sin tornarlo un monstruo. Ricardo no pensó dos veces. Yo faré lo que fuere necesario para conseguir ese elixir. ¿Dónde puedo encontrarlo? Isabela olió en sus ojos a Ricardo, transmitiendo una determinación que o sorprendió. Eu te levarei até ele, meu neto. Mas a jornada será perigosa, cheia de perigos que vocês nem imaginan. Estamos prontos para descubrir un segredo terrible, algo que puede mudar para siempre el curso de este mundo. Fue en aquel momento, en cuanto Isabela falaba con convicción, que Ricardo tuvo una visión clara e intensa. Él vio una floresta oscura, criaturas monstruosas, una luta sangrenta, y no centro de todo, él. Mas espere, él dice abruptamente, eu vi você morriendo, eu abracei, sentí ese último suspiro. Isabela paró, surpresa, y fixó seus olhos nos dele. Eu sei que parece imposible, meu querido. Mas a verdad es que la Isabela que você conoció era apenas una proyección, una ilusión criada para te proteger hasta el momento en que yo pudiese revelar mi verdadera identidad. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué me enganar? Ricardo insistió, a confusión estampada en el rostro. Isabela suspiró profundamente antes de responder. Porque você, Ricardo, es la llave para un poder inmenso, un poder que las fuerzas de las trevas siempre tentaron controlar. Su sangre, su linaje, todo en você es especial, único. ¿Y cuál es ese poder? Ricardo preguntó, sintiendo un calafrío percorrer su espina. A capacidad de despertar la lanza de sangre, Isabela respondió con un tono solemne. Una arma legendaria, capaz de destruir cualquier criatura de las trevas, o de mergullar el mundo en oscuridad eterna. Ricardo ficó boquiabierto, sin acreditar no que estaba ouvindo. Ele, simples corretor de Wall Street, era a chave para o destino do mundo? Aquilo era loucura. Mas eu não sei nada sobre isso. Eu não sou guerreiro. Eu sou... Ele tentou argumentar, mas as palavras morreram em sua garganta. Você tem a força dentro de você, Ricardo. Ela apenas precisa ser despertada. Isabela respondeu, colocando a mão no ombro dele. E eu estou aqui para te ajudar a descobrir o seu verdadeiro potencial. De repente, um tremor sacudiu a casa. Um rugido ensurdecedor ecoou pelos cômodos, fazendo os vidros tremerem. Eles estão vindo! Isabela gritou, o olhar cheio de pavor. Precisamos partir agora. Sem pensar duas vezes, Isabela pegou o neto nos braços e correu para fora da casa. Ricardo a seguiu, o coração batendo forte no peito. Eles correram pela floresta, guiados pela intuição de Isabela. Os rugidos se aproximavam cada vez mais, indicando que as criaturas estavam em seu encalço. De repente, Isabela parou em frente a uma fenda na rocha, coberta por trepadeiras. É por aqui, ela disse, empurrando as trepadeiras para o lado. Entrem. Ricardo hesitou. Para onde ela estava os levando? Para dentro da boca do lobo? Mas ele não tinha escolha. Ele confiava em Isabela. Eles entraram na fenda e se viram em um túnel escuro e úmido. Isabela acendeu uma tocha, revelando um caminho estreito e sinuoso. Onde estamos indo? Ricardo perguntou, a voz ecoando no túnel. Isabela sorrió, un sorriso misterioso y enigmático. Para o lugar onde tudo começou, Ricardo, para o lugar onde su destino fue selado. Y en cuanto caminaban pelas entrañas de la tierra, Ricardo sentía que estaba cada vez más perto de descubrir la verdad sobre sí mismo, y que esa verdad, por más terrible que fuese, era la única cosa que podría salvarlo, y a su hijo. Mas lo que él no imaginaba era que la reviravuelta más chocante estaba prestes a acontecer, y que a revelación final mudaría todo lo que él acreditaba sobre su propia existencia.
y en cuanto caminaban por las entrañas de la tierra, Ricardo sentía que estaba cada vez más perto de descubrir la verdad sobre sí mismo. Y que esa verdad, por más terrible que fuese, era la única cosa que podría salvarlo y a su filho. Mas lo que no imaginaba era que la reviravuelta más chocante estaba prestes a suceder, y que la revelación final mudaría todo lo que él acreditaba sobre su propia existencia. El túnel era claustrofóbico, el aire rarefeito, la tocha de Isabela mal iluminaba el camino, y Ricardo tropezaba a cada paso, el miedo lo paralizando. Mas él seguía enfrente, impulsionado por la necesidad de proteger su hijo. De repente, Isabela paró. La tocha reveló una puerta de pedra, maciza y ornamentada. «Es aquí», él la susurró, con una voz tensa, «la entrada para el santuario de Lanza». Isabela tocó en un punto específico da porta, y un mecanismo rangió, revelando una pasaje en estreita. Ellos entraron, y Ricardo sintió un calafrío percorrer su espina. El aire pesado, cargado de energía. El santuario era una cámara circular, iluminada por tochas que ardían con una llama azulada. En el centro, un altar de piedra exhibía una lanza de plata, relucente e imponente. La lanza de sangre. Ricardo sintió un llamado, una fuerza irresistible que lo atraía para la lanza. Él le dio un paso en dirección al altar, mas Isabela lo impidió. «No se aproxime, Ricardo», él la alertó. «La lanza es peligrosa. Solo puede ser tocada por quien tiene el sangue puro». Ricardo franció la testa. «¿Qué quiere decir?» Isabela suspiró. «A verdade é que você não é quem pensa que é, Ricardo. Seu pai não era quem você imagina. E a sua linhagem, ela é muito mais complexa do que você pode imaginar». De repente, uma voz ecoou na câmara. Uma voz antiga, poderosa e assustadora. «Ela está certa, Ricardo. Você não sabe nada sobre si mesmo». Ricardo se virou e viu uma figura surgir das sombras. Um homem alto, magro, com os olhos brilhando com uma luz vermelha. Seu pai, Dom Fernando, mas não o Dom Fernando que ele conhecia. Este era diferente, mais velho, mais poderoso. Você está vivo?» Ricardo gaguejou. Dom Fernando sorriu, um sorriso frio e cruel. «Eu sempre estive vivo, Ricardo. Eu sou muito. Mais do que um simples mortal». Ricardo olhou para Isabela buscando una explicación. Ella estaba pálida, o olhar fixo en Don Fernando. «¿Qué está aconteciendo aquí? ¿Quién es él?» Ricardo preguntó, la voz tremiendo. Isabela respiró fundo. «Este es su abuelo, el Ricardo, el verdadero padre de su padre, o anciano vampiro». Ricardo sintió el mundo girar. ¿El abuelo era un vampiro? ¿El padre de su padre? «Sí, Ricardo», Don Fernando respondió, como si leyese sus pensamientos. «Su padre era mi filho, un híbrido, un ser inferior. Mas você es diferente. Você tiene el sangre puro, el sangre del escogido». Ricardo no conseguía acreditar. Era de más para procesar. Su vida era una mentira, una farsa. «¿O qué você quiere de mí?» Ricardo preguntó, a voz embargada. «El quiero que es mío por direito». Don Fernando respondió, «La lanza le sangre, y você, Ricardo, você va a me entregar la lanza y se juntar a mí. Juntos, nos gobernaremos el mundo». Ricardo olió para el fijo, que dormía en los brazos de Isabela. Él no podía dejar a don Fernando machucarlo. Él no podía dejar al mal vencer. «Él nunca voy a juntarte a mí», él dijo, a voz firme. «Voy a destruirte». Don Fernando rió. «Você no tiene poder para me destruir, Ricardo. Você no sabe ni quién você es». De repente, una luz brilló en los ojos de Ricardo. Una lembranza, una memoria distante. Él se vio en un laboratorio, cercado por cientistas. Él era una crianza, y ellos estaban haciendo experimentos con él. «Hizo imposible», decía un dos cientistas.
VNADL es diferente de todo lo que ya vimos. Él tiene un potencial genético ilimitado. La imagen desapareció, mas la sensación permaneció. Ricardo sintió un poder creciendo dentro de él, una fuerza que él nunca soube que existía. Él oyó para don Fernando, olar lleno de odio y determinación. «Eu sé quién soy», Ricardo dijo, a voz ecoando na cámara. «Eu soy lo que te destruirá». Y entonces algo inacreditable aconteció. El cuerpo de Ricardo comenzó a mudar. Sus músculos se expandieron, sus dientes se afiaron, sus ojos brillaron con una luz vermella. Él estaba se transformando. Isabela gritó: «No, Ricardo, contrólese. Você no puede entregar la escuridón». Mas era tarde de más. Ricardo ya no era más el mismo. Él era algo más poderoso, algo más terrible. Él le oyó para don Fernando, un sorriso cruel danzando en sus labios. «Você estaba errado, bobo», Ricardo dice, ta voz gutural. «Eu no soy el escogido, eu soy el apocalipsis». Y con un rugido bestial, Ricardo avanzó para cima de don Fernando, pronto para libertar a Vesta que había sido aprisionada dentro de él por tanto tiempo. Y con un rugido bestial, Ricardo avanzó para cima de don Fernando, pronto para libertar a Vesta que había sido aprisionada dentro de él por tanto tiempo. Don Fernando no recuó, pelo contrario, abrió un sorriso horrendo. Finalmente el verdadero Ricardo se revela. Él extendió la mano y a lanza de sangre fue del altar directamente para él. Brilló, pulsando con una energía maligna. Ricardo investió. Era pura furia, puro instinto. Don Fernando desvió con una agilidad sorprendente para un viejo. Él clavó la lanza en el suelo y el santuario tremió. «¿Te das cuenta que yo tengo ese poder, sí, no?» Don Fernando gargalló. «Eu controlé ese sangue por séculos. Eu sei como do malo». Los dos se enfrentaron. Ricardo a Vesta faminta. Don Fernando el mastre astuto. Isabela observaba, paralizada. Él aseguraba al menino con fuerza, tentando protegerlo de que huelga. De repente, don Fernando clavó la lanza en el suelo. Novo. Una onda de energía oscura se espalló pelo santuario. Ricardo gritó, contorciéndose de dolor. La transformación estaba siendo revertida. Él estaba voltando a ser humano, mas algo estaba diferente. Él sentía vacío. «Eu retiré el poder vampírico de você, Ricardo», don Fernando dice, con un sorriso sádico. «Mas dejé una semiente que florecerá en breve». Ricardo cayó de juellos, fraco y confuso. Isabela corrió para ayudarlo. «Ricardo, aguente firme. Eu voy tirar vocês daqui». Mas antes que él pudiese hacer cualquier cosa, don Fernando se movió. Él agarró al menino de brazos de Isabela. «Agora el poder será mío», él le gritó. «En sangue del escogido, purificado pela lanza de sangue, la combinación perfecta». Isabela tentó impedir, mas don Fernando ayogó contra la pared con un golpe. Él cayó inconsciente. Ricardo tentóse levantar, mas las pernas no obedecían. Él vio a don Fernando segurando a su hijo, pronto ¿para qué? «No», Ricardo gritó, la voz roca. «No hagas eso con él». Don Fernando ignoró. Él erguió al menino para lo alto, como si lo ofreciese a una divindad sombría. «Agora él será invencible», él proclamó. Y entonces aconteció. Una luz surgió del menino, no una luz maligna, como a lanza, mas una luz pura, intensa, avasaladora. A luz consumió don Fernando, o transformando en cinzas en segundos. Ricardo e Isabela observaban, chocados. «¿O qué tiene acontecido?» A luz se disipó. El menino flutuaba en el aire, los ojos brillando como estrellas. Él le olió para Ricardo y un sorriso sereno se formó en su rostro. «Pai», él le dijo, con una voz suave y melodiosa,
Está todo bien, estoy aquí. Ricardo sintió las lágrimas escorriendo por su rostro. Su filho era diferente. Él era más do que un híbrido, más do que un vampiro. Él era algo más. De repente, un menino extendió a mano en dirección a Ricardo. Una onda de energía lo atingió y Ricardo sintió el poder vampírico retornando. Mas no era solo eso. Él sentía más. Él entendía. Él sabía. Él oyó para Isabela y ella sonrió con lágrimas nos ojos. «Vos entendió, ¿no? Ella dijo. «Vos sabe quién eres realmente». Ricardo asintió. Él sabía. Él era el escogido. No para empuñar la lanza de sangre, mas para algo muy mayor. Él oyó para el fijo, que aún fluctuaba en el aire. «¿Quién es tu padre?», Ricardo preguntó, la voz embargada por la emoción. El niño sonrió de nuevo. «Yo soy la esperanza», respondió. «Y tu padre, yo soy mi guardián». De repente, el suelo tremió. El santuario estaba desmoronando. «Precisamos salir de aquí», Isabela gritó. Ricardo pegó a Isabela en los brazos y siguió al niño, que fluctuaba a frente, guiándoos por entre los escombros. Ellos corrieron, sin saber para dónde estaban yendo. Mas Ricardo confiaba en el fijo. Él sabía que ellos los llevarían a la luz. Y entonces, a reviravuelta final. Ellos llegaron a una cámara secreta. No centro, un portal brillaba intensamente. Por aquí», o menino dice, «para nuestro nuevo lar». Ricardo hesitó. ¿Para dónde aquel portal los llevaría? ¿Para otro mundo? ¿Para otra dimensión? ¿Qué está esperando?, Isabela preguntó. «Vamos», Ricardo respiró fundo y siguió al filho y a Isabela para dentro del portal. Y en el momento en que atravesaron el limiar, Ricardo vio la verdad que cambiaría todo. El portal no los llevó para otro lugar. El portal los llevó de vuelta al día en que todo comenzó. Ricardo se vio de nuevo, 6 años atrás, en el altar, esperando por Isabela. Mas de esta vez, él sabía lo que estaba prestes a acontecer. Y en un momento en que Isabela fugiu, Ricardo sorriu, porque ele sabia que o futuro estava em suas mãos, e que o futuro, por mais sombrio que fosse, era a única coisa que importava. Naquele instante, Ricardo entendeu tudo. A viagem no tempo, o filho vampiro, a caçadora ancestral. Não era sobre poder, nem sobre dominação. Era sobre escolha. Ele podia mudar o passado, podia evitar a morte de Isabela, impedir a transformação do filho, acabar com a linhagem de horrores. Mas para isso, precisava fazer um sacrifício. Ele olhou para o portal, para o passado que o aguardava. Viu a si mesmo, jovem e ambicioso, prestes a cometer o maior erro de sua vida. Um aperto no peito. A hora era agora. «Eu tenho que ir», dice a voz embargada. Isabela asintió, los ojos marellados. «Lo sé, mi nieto. Va y hace la escoja cierta». Ricardo veyó la testa del hijo, sintiendo la friema de su piel vampírica. «Te amo», susurró. «Te voy a proteger». Él se viró para el portal, respiró fundo y dio el primer paso. El pasado lo engolió. Ricardo se vio de nuevo en el altar, esperando a Isabela. La iglesia estaba llena, la música tocaba, la tensión del aire era palpable. Él sentía la faz de don Fernando queimando en sus costas. Sabía que él estaba pronto para tomar el control de su vida. Pero esta vez, Ricardo estaba preparado. Cuando Isabela apareció, linda en su vestido blanco, ella encaró los ojos, vio a dúvida, o medo, a angustia. Él sabía el segredo que él aguardaba. Él sonrió, un sorriso sincero lleno de amor y comprensión. «Isabela», dice la voz firme, «eu sei de tudo». Ella regaló ojos, sorpresa. «Eu sei que você está grávida», continuó, «y eu sei que você está con medo, mas eu prometo que voy te amar y protegerte a ti y a nuestro hijo.
Juntos nos podemos enfrentar cualquier cosa. Isabela comenzó a llorar. Corrió para los brazos de Ricardo, abrazándolo con fuerza. «Eu te amo», susurró. «Eu siempre te amé». En aquel instante, la iglesia explodió en aplausos. Don Fernando gritó furioso, mas ninguém oía. Ricardo e Isabela se casaron. Vivieron un filho lindo y saudable. Vivieron una vida feliz y plena, longe dos horrores do pasado. Mas Ricardo nunca se esqueció. Sabía que las fuerzas de las trevas ainda existían, a espreita, esperando una oportunidad para atacar. Y él estaba pronto para enfrentarlas. Años después, Ricardo, agora un hombre más viejo, sentábase enfrente a la leira con el hijo a su lado. El meniño, fuerte y corajoso, sabía la verdad de su linaje. Sabía que era un escolhido. «Pai», dice o menino. «Eu sinto, eles están vindo». Ricardo asentió. «Eu sei, mijo. Nos estamos prontos». Y en cuanto a la noche caía sobre el mundo, Ricardo y su hijo se preparaban para la batalla final. Una batalla que decidiría o destino da humanidade. Una batalla que probaría que el amor, la esperanza y la escolla siempre conquistan a la oscuridad. Porque de repente, una sombra oscura se proyecta sobre la puerta. ¿Quién será? ¿Y qué quiere? La respuesta solo en el próximo video. No te la galles que le viene a seguir. Esmaga el botón de like agora. Es tu única chance de mostrar que gustó de esta historia. Queremos saber todo que você achó. No esperen más un segundo para compartillar. Mande este video para 5 amigos que precisan conocer esa saga. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal.